Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica, o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 ou 15 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias que marcaram mais em Espanha? Bueno, pues primero me voy a centrar en el derrumbe o la caída de la verja que había entre la línea de Concepción y Gibraltar, la famosa verja, y primero contaré lo que ocurrió un día del lado de Gibraltar y después contaré del otro lado, desde la comarca del entorno de Gibraltar. Y por último, comentaremos ese derbi hispano en los Estados Unidos como final de este Mundial de Fútbol. Vamos começar então com Gibraltar e explica-nos mais porque desde que entramos na União Europeia já não estamos muito habituados a controles ou postos fronteiriços e a verdade é que caiu muito provavelmente o último muro en territorio ibérico, ¿cierto? Así es, así es. Claro, del lado español no dicen frontera porque no reconocen esa frontera, ¿no? Conocen como que hay unos pasos ahí artificiales. Y después es verdad que ahora lo que ha ocurrido es que se retira esa barrera para los peatones, donde la gente puede circular, también para los coches, pero después en lo que es el puerto y el puerto en principio solo se pondrá si hay algún tipo de conexión para un territorio extracomunitario. Porque había una conexión con Marruecos y la han quitado. Y después el aeropuerto sí, va a haber control y lo veremos, ¿vale? Y entonces, por centrarnos en lo que ha ocurrido históricamente ahí, pues en la medianoche del miércoles 15 de julio de 2026 ha marcado un hito en la historia de la frontera de Gibraltar y el campo de Gibraltar con la desaparición física de la histórica verja, ¿no? La barrera británica levantada originariamente en 1908. Los gibraltareños hablan mucho de que esto viene de Franco, pero en realidad lo que Franco hizo fue cerrarla. Pero la verja venía de antes, ¿no? Ya digo, de 1908 y por su parte, claro. Y bueno, pues ahí han estado, ¿no? Pues estuvo también Fabián Picardo, el ministro principal, también el alcalde de la línea de Concepción, y hubo una bastante emoción. Tuvieron que retrasar el horario porque coincidía con el fútbol. Es verdad que al principio estaba desangelado, pero después llegaron todos los aficionados, ¿no? Pro españoles llegaron con las banderas, ¿no? Entonces, pues fue bastante curioso aquello, ¿no? Pero fue una alegría total porque mucha gente del lado español que trabaja allí, ¿no? Decían que incluso la mitad de la fuerza laboral era española que trabaja en Gibraltar. Y bueno, lo que ha habido es un momento en que han tirado de un resto de verja y bueno, ha sido Fabián Picardo con otros exministros principales, Adolfo Canepa, Joe Bossano y Peter Caruana, y ha sonado como un somier viejo que caía. No ha sido muy espectacular, la verdad. Ha sido un chirrido ahí y no ha sido como una performance así como la caída del muro de Berlín o algo así, ¿no? No ha sido muy espectacular, tampoco querrían hacerlo así, ¿no? Pero bueno, ha sido una alegría para los vecinos y bueno, son 15.000 trabajadores transfronterizos. Se firmó también por parte del ministro de Asuntos Exteriores, con la Unión Europea, con Inglaterra y también Gibraltar, un nuevo tratado. Van a estar dentro de Schengen. O sea, se va a una situación. Evidentemente esto ha sido provocado por el Brexit, que evidentemente todos los gibraltareños estuvieron en contra del Brexit, pero se va a una situación porque en el Brexit estaba a medio gas, es decir, no estaban completamente dentro de Schengen, entonces ahora sí que van a estar dentro, ¿no? Y entonces es un nuevo chip, lo el propio Fabián Picardo lo ha dicho, y entonces, pues, bueno, va a haber mucha más convivencia y, bueno, pues han salido algunas fotos. Directamente voy a pasar a la siguiente noticia, pues es de lo mismo, porque al día siguiente fue Pedro Sánchez del lado español, pues se desmanteló, en este caso fueron dos grúas donde se sacaron esas verjas a lo alto y se retiraron. Y bueno, pues era como una forma, ¿no?, de superar una herida de 3 siglos.
y España le ha dicho que no renuncia a sus objetivos, pero bueno, que está ahí. Y después también, como una nota interesante, hemos comentado que también hubo iberistas que evidentemente para relacionarse bien con Portugal sabían que tenían que llevarse bien con Inglaterra de alguna manera o contemporizar. Y en los tiempos del liberalismo, y especialmente también de la resistencia a Napoleón y al absolutismo francés, pues evidentemente Gibraltar era un lugar típico para exiliado, ¿no? O por lo menos pasar primero allí y después a lo mejor o iba a Portugal o iba a Londres. Es verdad que otros a veces acababan en París, depende el momento histórico, porque París ha pasado también por momentos revolucionarios y acogía exilios de diferentes tipos, ¿no? Pero en este caso normalmente tenía que ver con el mundo, pues eso, más cerca al uso británico, ¿no? Y es verdad que ha habido una comunidad importante allí portuguesa y ha habido relaciones. Y bueno, hay dos nombres importantes, el periodista y político iberista Andrés Borrego, que pasó por allí, y también el general José María Torrijos, que dirigió una invasión de España y un cuadro espectacular de cuando lo capturan. Desde Gibraltar intentó invadir España en nombre del liberalismo, ¿no? Y también con un afán, porque coincidía también con la invasión de Mendizábal y de Pedro I en Portugal también en nombre del liberalismo, ¿no? De su corona frente al hermano, ¿no? Y bueno, pues ha habido rutas marítimas desde Gibraltar a Lisboa y al Algarve, diferentes épocas, y de alguna manera, pues bueno, queda también ese lado también de memoria. Y lo único que falta es que Andorra, ¿no? Pues adhiera de alguna manera con ese acuerdo pendiente que hay con la Unión Europea para que realmente haya libre movimiento en toda la península ibérica. Agora vamos passar para o Mundial, está quase, quase, quase a acabar, se não me engano, a final é no domingo, e vamos ter, como disseste, uma final, um derby hispânico. Um lado temos o antigo colonizador, outro, o colonizado, que diz que não é latino, mas é mais europeu que outra coisa, e com meio mundo a torcer por Espanha. Como é que em Espanha está a ser vivida esta fase da seleção? Sí, pues la verdad que yo creo que este ha sido uno de los mundiales que los españoles lo han visto con mayor tranquilidad, porque realmente, aunque dicen ha habido personas que dicen, no, es un juego aburrido, en realidad es otro el adjetivo, ¿no? Es de dominio, de tranquilidad y se ha vivido con mucha autoconfianza, ¿no? Y efectividad, ¿no? Y lo vimos contra Francia que consiguen, pues eso, reducir al rival a un tipo de equipo mucho más básico, ¿no? Es verdad que está del lado argentino, que siempre se dice, pues ese estilo más rudo, más de raza o malicioso, ¿no? De malandraje, en todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que los españoles tienen ciertos antídotos a eso. El propio entrenador viene de un deporte rudo, del Athletic de Bilbao de los años 80, sabe lo que es eso. El propio Scolari, el entrenador, estuvo en la escuela de entrenadores donde De la Fuente era profesor suyo. Y bueno, nos conocemos un poco los unos y los otros. Lo que sí es verdad que toda esa cuestión del bullying y por internet, de los memes y tal, pues está explotando. Ya venía de antes. Argentina se ha ganado un montón de enemigos en el mundo entero y eso, gracias a eso, pues España va a ganar apoyos inusitados, ¿no? Creo que solo Israel y a lo mejor probablemente una parte de Israel, porque a lo mejor los sefardíes apoyarán a España, que apoyan a Argentina por mi ley. Hay en otros sitios que puede estar dividido, no va a ser todo, ¿no? Pero sí que es verdad que es curioso que prácticamente va a ser la hispanidad no argentina, lusofonía, hidrofonía y la humanidad, casi la humanidad entera. O sea, que va a ser una responsabilidad muy grande que esperemos, evidentemente, que al final sea un partido entretenido, evidentemente, que gane el mejor. Y bueno, pues eso, estará la guerra de los memes. Yo me he acordado de Carlota Joaquina, que tenía un proyecto del Virreinato de la Plata, ¿no? De cuando, pues bueno, uno de los grandes errores bueno, si no me equivoco, Carlos IV
y Fernando VII, su hijo, es no haber trasladado toda la familia real a América, cuando, como hizo la familia real portuguesa huyendo de Napoleón, y una de las alternativas era Carlota Joaquina, hacerla como una especie de reina del Virreinato de la Plata. Pues bueno, este puede ser también una forma, ¿no?, de hacer bullying a los argentinos, ¿no?, en esa dinámica. También me he acordado de otro personaje que también está dentro de la perspectiva ibérica, que es Américo Castro, que escribió un texto sobre ese exceso de influencia italianizante en la lengua argentina, y eso desató en Borges y otros intelectuales argentinos también una protesta fuerte, aunque después el gobierno argentino sí que tomó nota para que después otra vez resituar el idioma argentino en el tronco común hispánico. Y bueno, pues estaremos en esta guerra de memes y esperemos que evidentemente no haya demasiada bronca ni en las calles ni dentro del partido, sino que sea algo divertido dentro de lo que cabe y dentro de lo que es un partido profesional. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bem, e continuando no futebol, vai haver um documentário, uma série documental sobre o treinador do Real Madrid, José Mourinho, passando para a Guerra Civil Espanhola, que está quase a comemorar ou a assinalar os seus 90 anos, e um filme que foi exibido na Embaixada Espanhola aqui em Portugal. E para terminar, o livro tem os seus dois novos porta-vozes já no ativo. Muy bien, pues vamos con Mourinho, que este también es otro casca grosa, ¿no? De este tipo de partidos, este sí que le gustaba, ¿no? Le hubiese Sim, gustado jugar uno de estos. completamente. E chegou-se tudo a rumorar que Mourinho poderia ser o selecionador português quando saísse Roberto Martínez, só que ele foi mais rápido, ou neste caso Florentino foi mais rápido, tirou do Benfica para o Real Madrid, ele já entretanto já está a fazer a sua pré-temporada, e também vai ter uma série documental, com 3 episódios, na Netflix, dos mesmos produtores de uma série sobre o David Beckham, que acabou a chorar quando viu a Argentina de Messi a mandar a sua Inglaterra para fora e a carimbar a final com a Espanha. Bem, nesta série documental, o treinador, que é natural de Setúbal, aqui muito perto de onde estou, é apresentado uma nova faceta do Special One, que teve não vou dizer uma inimizade, mas uma feud durante o tempo que teve em Madrid com Pep Guardiola, que na altura era o treinador do Barcelona, e nesta série são apresentados testemunhos de vários antigos atletas que passaram pelas mãos dele, desde Ricardo Carvalho, que ele foi treinado por Mourinho, tanto aqui no Porto, onde foram os dois campeões europeus, como no próprio Chelsea, Ricardo Carvalho, que fazia parte da equipa técnica de Martínez como selecionador, até Marcelo, uma das lendas do Real de Madrid. Mas estavas a falar de memes, eu tenho que dizer que Portugal pode não estar na final deste Mundial, mas que para o Euro, para a Nations League e provavelmente para o Mundial 2030 contratou o rei das memes, porque Jorge Jesus, não acreditam em mim, pesquisem na internet, tudo o que este homem diz acaba, e os brasileiros conhecem muito bem, acaba por ser um meme daquela boca, e agora está à frente da seleção portuguesa um novo selecionador, que talvez um dia também tenha um documentário na Netflix, quem sabe. Pues sí, va a ser divertido en esta nueva etapa. Estuviste personalmente, ¿no?, en un evento donde se vio una película sobre la guerra civil, ¿no? Exatamente. Se a memória não me falha, no dia 18 de julho vai-se assinalar, sim, os 90 anos do início da Guerra Civil Espanhola, onde os portugueses foi uma guerra civil, mas foi muito internacional. Houve vários países que acabaram envolvidos de uma forma ou outra, incluindo os portugueses. Na altura, a comunidade era cerca de 30 mil, e envolveram-se nos dois lados do conflito, tanto pelos nacionalistas de Francisco Franco como pelos republicanos. Bem, para assinalar esta data, estão a ser realizados vários eventos. Os meios de comunicação portugueses estão e tudo a escavar histórias dos portugueses que participaram neste conflito, e na Embaixada de Espanha houve todo o visionamento de um filme, que na realidade até é uma comédia dramática, La Siena, em que e tudo fala sobre este período. Entretanto, no filme, o período e tudo retratado, acho que não estou a dar spoiler nenhum, porque o filme tem um ano, ganhou Goias e tudo,
A equipa do filme, que é um hotel, eles têm que fazer um jantar para Francisco Franco e os seus generais estão a celebrar a vitória na Guerra Civil Espanhola, com um país fortemente dividido entre os dois lados e em quebra. Bem, depois deste visionamento que aconteceu no Palácio de Palhavã, na Embaixada de Espanha aqui em Portugal, houve uma pequena conversa entre o embaixador e Paulo Portas, político português, comentador, jornalista, e galego, por lado do pai. Bem, durante esta conversa se falou muito do facto de Espanha, ao contrário de Portugal, falaste de Dom Pedro, Portugal, eu acho que tenho quase certeza, Portugal teve uma única guerra civil que opôs um irmão contra o outro. Espanha teve, como o próprio embaixador referiu, umas 5, mais o período da ETA, que quase poderia ser considerado, segundo ele, uma guerra civil, com um período sangrento para quem ainda apanhou os ataques terroristas protagonizados por este grupo. Falou-se sobre as diferenças que os dois países têm na forma como veem os conflitos. Paulo Portas disse que acha que Espanha vai mais ao conflito e Portugal, também por ser um país muito mais pequeno, tenta mais o lado mais apaciguador. E Salazar e tudo era visto como um apaziguador, porque afinal durante a Segunda Guerra Mundial trabalhou, jogou nos dois lados do tabuleiro para que o país não fosse invadido. Bem, também se falou sobre a transição democrática. Paulo Portas e tudo lamentou que em Portugal não tivesse havido uma transição tal como houve em Espanha, porque afinal Franco deixou um nome apontado à sua sucessão, o rei emérito Juan Carlos, enquanto que no lado português, Portugal teve o único ditador, não só na Europa, mas provavelmente no mundo, que foi derrubado não por um golpe de Estado, mas por uma peça de imobiliário. Afinal, o grande herói da Revolução Portuguesa não foi Salgueiro Maia, mas sim o caruncho da cadeira de madeira de Salazar. Bem, isto foi o que se falou sobre mais outras coisas, como é óbvio. E no final desta conversa e tudo, deixou-se a pergunta no ar: será que os espanhóis esqueceram as feridas de um conflito ou perdoaram tudo o que aconteceu? Bem, estamos, como disse, há pouquíssimos dias de se assinalar os 90 anos do início da Guerra Civil Espanhola, que foi uma espécie de laboratório para um conflito que aconteceu antes, mais tarde, chamado Segunda Guerra Mundial. Yo aquí voy a hacer alguna matización a Pablo Portas porque en España sí que es verdad que pesa la idea de las dos Españas, que esto además de Fidelino Figueiredo, el cainismo español, y esto tiene una parte de verdad y otras que a nivel europeo, si ves otros países, en Francia, en Alemania, en otros lugares, el nivel de guerras civiles o es igual o es mayor. En el caso de Portugal es cierto que, bueno, estaba la guerra, ¿no?, con liberales y absolutistas del 28 al 34, después está la guerra de Patuleia del 48 al 47, hubo la de la monarquía del norte en el 19 y un poco antes también aquello de la guerra fantástica donde tuvo que intervenir Inglaterra y España para poner orden. Es decir, ha habido situaciones límite, incluso el 25 de noviembre se llega a un acuerdo en el límite de una guerra civil en Portugal. Entonces, sí que es verdad que al ser más homogéneo hay una conciencia nacional mayor de decir, oye, nosotros no somos tan diferentes, no nos vamos a enfrentar. Y es verdad que la guerra civil española fue tan bestia que son de estas que duran 100 años en olvidar, pero es un tema ahí debatible y es verdad que el lado español se reproduce mucho porque hay también mucha cosa de dramatismo que a la gente le gusta poner. Pero también estos son prejuicios que a veces hay una parte de verdad y otra parte que no es tanto, por contestar a Portas um pouco. E agora, para defender o Portas, vou dizer, supostamente o pai dele, a família do pai dele era galega. Sí, sí, tenía vinculaciones, ¿no?, con Galicia. E ele próprio disse que a família do pai era mais de um lado nacionalista galego,
seja que não tiveram muito envolvidos no conflito armado em Espanha. Bueno, hubo gente nacionalista gallega que se pasó a lo del franquismo. O sea que no, las cosas, especialmente las que si son clases acomodadas, intelectuales y tal, había una parte que tiraba para un lado y otra parte que tiró para otro. Y a veces por hechos, es decir, te tocaba de ese lado, el que podía, el que veía oportunidad de exiliarse lo haría, pero otros dirían, no, no me vale la pena, yo sigo por aquí, me adapto como puedo, ¿no? Hay cosas más sorprendentes de lo que parecen, ¿no? Y bueno, por terminar ya con la última, la tercera, el Partido Libre, que le prestamos mucha atención, entre otros motivos, porque hicimos aquella entrevista a Jorge Pinto, donde se declaraba iberista y está cada vez más en puestos más altos, ¿no? El partido. Exatamente. E tal como falámos, demos a notícia que Jorge Pinto ia concorrer ao lado de Isabel Mendes Lopes para a liderança, ou para ser porta-voz do LIVRE. A verdade é que, entretanto, o congresso deste partido já aconteceu. Rui Tavares, um dos seus fundadores e até agora a principal cara deste partido, quer dizer, no início tivemos a Joacine Catar Moreira, há pouco em memes, que também ela própria foi um meme, entretanto a Joacine saiu e tivemos o Rui Tavares neste tempo todo como uma grande figura do partido. Rui Tavares dá um passo para trás, não sai do partido, continua a ser uma figura de poder, vamos assim dizer, vai continuar como deputado à Assembleia da República, mas agora a liderança e chefe deste partido será, no lado, Isabel Mendes Lopes, que é tudo a responsável, ou seja, a porta-voz do partido no Parlamento Português. No outro lado, antigo candidato presidencial, como muito bem disseste, Jorge Pinto. Bem, durante os discursos que fizeram, os dois falaram sobre acreditarem que o LIVRE está a crescer e que apresenta uma força já para ser vista como uma forma de governo, vamos não dizer já a nível nacional, mas quem sabe a nível regional, com autárquico, freguesias. Também falaram sobre a revisão das alterações à lei laboral que Luís Montenegro tanto quer fazer. Luís Montenegro e tudo teve numa videochamada no evento com o Alberto Nunes Ferroy, que apresentou o milagre económico de Portugal. Estes dois lembraram que esse milagre económico não deve ficar assente numa precariedade dos trabalhadores e tudo, ameaçaram, caso Montenegro não reveja um pouco as suas vontades, que eles livres, chumariam o orçamento de Estado. Bem, este partido, para os direitos da oposição, é quase visto como uma muleta do PS. Isto porque se na altura de António Costa tivemos a geringonça com o PCP, com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, a verdade é que nas últimas eleições os dois partidos têm vindo a descer bastante, ao contrário de outros partidos que estão em arco ascendente. Não só o caso do sempre falado Chega, o Will, Iniciativa Liberal, e o próprio LIVRE, que agora tem dois rostos novos, dois rostos jovens, a apontar en dirección do futuro. Muy bien, pues lo seguiremos de cerca y bueno, pues ya volveremos la próxima semana y sabremos quién ha ganado el Mundial. Y bueno, lo bueno es eso, que va a ser quien Trump en teoría va a dar la copa, ¿no? E se Trump der a Copa aos... Porque, pronto, Portugal é nessa coisa, Portugal é um bocado como, se calhar ainda é um bocado a herança salazarista. Aqui em Portugal a gente diz muito que gosta de puxar o lustro, vá, para não dizer de outra forma. Enquanto que os vossos espanhóis são mais para a frente, vamos assim dizer. Agora, se Trump fosse obrigado a dar a taça aos ingratos, chamou-vos de tanta coisa ao povo espanhol, de tantos adjetivos, que se ele fosse obrigado a engolir um pecado y dar a taza a España, tenía su piada. Muy sinceramente. Sí. No va a estar, por suerte de Trump, no va a estar Sánchez porque coincide con un viaje importante a Argelia. Y bueno, en estos eventos normalmente es el rey, ¿no? Pero bueno, este tenía tal entidad que probablemente lo lógico es que hubiesen estado también los dos, ¿no?
Pero sí, a lo mejor para Trump es un mal trago el dar esto a... Claro, para él mejor Argentina, ¿no? Que está Milei allí, ¿no? Pero bueno, va a ser algo único y lo comentaremos ya la próxima semana. Y si gana Argentina, pues también nos tendremos que alegrar. Y por el final gana un equipo de la iberofonía, de la hispanofonía, de la hispanidad. Entonces nos alegraremos mucho. Pues hasta la próxima semana y ya sabéis dónde encontrarnos en redes sociales y YouTube. Até a próxima.